Vamos con la parte macroeconómica. Como siempre os comento esta sección que tanto me encanta, donde explicamos un poco el ciclo, lo que está sucediendo, datos económicos. Como siempre os traigo cinco gráficos, a veces os traigo 6, hoy son 5, así que vamos ya con el primero. A ponerlo en grande para que no perdáis detalle, a ver lo que está sucediendo. Aquí lo tenéis. Básicamente quiero continuar con esa tesis de que puede continuar el mercado bajista en renta variable. Fijaros cómo no solemos hacer suelo hasta bien entrada la política de baja de tipos. Es decir, ahora mismo la Reserva Federal sigue en plena subida de tipos de interés, ¿vale? La próxima reunión, que será la próxima semana, se espera que sea 75, en la de noviembre se esperan 25, luego quizás subidas de 50. El caso es que estamos en pleno ciclo de subida de tipos. Bien, pues cuidado, ahí lo marco, o marcamos con líneas horizontales, con líneas verticales, que los suelos de mercado no se producen nunca en el ciclo de subida de tipos, sino una vez arrancada la fase de bajada de tipos. Aún nos queda marcar el tipo máximo, que se estipula en Estados Unidos serán los 4,25%, y no ahí, sino una vez ya hayamos empezado a bajar tipos, en 25, 50 puntos básicos, reuniones donde se bajan los tipos de interés, ahí es cuando por lo general la bolsa empieza a hacer suelo. Por lo tanto, desde un lado histórico, si miramos esta variable, que desde luego hay que estudiarla junto a muchas más, aún le queda mucho tiempo a este mercado bajista para hacer suelo. Creo que este gráfico, el que tenemos detrás de mí, luego siempre insisto que podéis parar el gráfico, estudiarlo con detenimiento, es interesantísimo. Es muy difícil que la bolsa haga suelo en ciclo de subida de tipos. De hecho, es complicado que haga suelo en la primera baja de tipos. Suele hacer suelo cuando ya llevamos unas cuantas bajadas de tipos. 3, 4 reuniones, ahí lo podéis ver, las líneas, repito, verticales, cómo ya se producen, que son cuando se produce el suelo en las bolsas, cómo se producen ya en la línea, en el gráfico, tenéis perfectamente el histórico de tipos, ¿no? Como cuando ya se inicia el ciclo de bajada de tipos, ahí solemos hacer el suelo de mercado. Por lo tanto, paciencia, que aún puede quedar mucho bear market y veo en ciertos sectores mucho optimismo con empezar a buscar ya el suelo. Cuidado, porque son muchos indicadores que nos apuntan a que queda mucha travesía en el desierto para la renta variable. Vamos con el segundo segundo gráfico que os traigo dentro de esta sección. Fijaros qué interesante. Es verdad que el sentimiento es muy negativo en los gestores profesionales, ahí lo tenéis, y la exposición también. Hablo de las manos fuertes, ¿no?, que solemos comentar. De hecho, yo nunca, en mi carrera, nunca he visto un sentimiento tan negativo por parte de los gestores profesionales. Es que es brutal, lo veis en el diagrama de arriba y el diagrama de abajo, también la exposición, la salida de flujos que está viendo, pero cuidado. Esto por lo general se suele decir que es un sentimiento contrarian, que es alcista, ¿verdad? Cuando el sentimiento es muy pesimista, es operativa contrarian, suele significar posibilidad de compra. Cuidado, estamos hablando del sentimiento profesional. El problema que estamos viendo es que el retail, la mano débil, por decirlo de alguna manera, aún no ha capitulado. Por lo tanto, este gráfico, que se está comentando mucho, que es un gráfico alcista, desde mi punto de vista no lo es. Cuando veamos la capitulación retail, aquí estamos hablando solo del sentimiento profesional, el retail ahora mismo pesa más del 40% del mercado, es que es un agente tremendamente importante y aún no ha salido de la bolsa, ni mucho menos, y menos en Estados Unidos. Por lo tanto, cuando veamos esa capitulación retail, que se suele dar con velas muy agresivas a la baja y con fuerte volumen, esos momentos tan clásicos de barrida, el VIX disparado, ya entrando en pánico la volatilidad, en ese caso ya podremos, junto con este posicionamiento tan negativo del profesional, empezaremos a pensar en ese suelo que seguramente coincida en tiempo, como he visto en el anterior gráfico, ya con el pivot de la Fed, cosa que aún está muy lejana. Insisto que son gráficos para tratar, yo siempre de explicar mi tesis de inversión, donde esperamos continuación en el bear market, en renta variable en Wall Street, también en Europa, tanto en precio como en tiempo. En esas dos variables, en precio y en tiempo, cuidado. Así que mucho cuidado con malinterpretar este gráfico que se está comentando mucho también en la Academia Bursátil. Vamos con el tercer chart de la tarde de hoy. Fijaros qué interesante como la semana pasada tuvimos la liberación de reservas estratégicas en Estados Unidos de petróleo más alta de la historia, una liberación histórica, y por eso el precio pudo caer con tanta agresividad. Pero cuidado, que ha hecho Biden, que a partir de las midterm, que las tenemos ya a la vuelta de la esquina,
ya no se van a liberar más reservas estratégicas. Esto es un factor que está llevando a la baja el precio, ¿vale? El hecho de que esté liberando mucha oferta a Estados Unidos. Pero recordar que la OPEP Plus, la OPEP más Rusia, están intentando sostener alto el precio. Las últimas medidas así lo corroboran, ¿no? Incluso en la reunión que hemos tenido hoy a las 11 de la mañana de la OPEP, es claro que quieren sostener alto el precio, ¿vale? Que no caiga demasiado, bien, y por el lado de la oferta se ha intentado mantener, sostener. La verdad es que por el lado de la demanda, la caída china, la caída de actividad china y por tanto el consumo chino, que es el principal consumidor del mundo, está afectando. Y desde luego lo que sí creo que ha tenido un impacto en el precio importante es esta liberación tan fuerte de reservas estratégicas de Estados Unidos de prácticamente 1 millón de barriles al día, algo tremendo, que no tiene mucho más efecto, es decir, que tiene una fecha de caducidad temprana. Y un gran problema, que es que Estados Unidos, después de este ciclo, se va a quedar prácticamente sin reservas frente a posibles nuevos shocks inflacionistas en el precio del petróleo, ante los cuales no tengan herramientas para tratar de controlar el precio. Y no olvidemos que hemos tenido una falta de inversión en el mercado de combustibles fósiles en general, de nuevas explotaciones, una falta de CAPEX brutal, que está provocando que no haya mucha opción de mayor producción, y estamos acabando con las reservas. Es decir, es que de cara a futuras crisis de escasez del petróleo que disparen los precios de los combustibles, cada vez tenemos menos herramientas para controlarlo. Esto es algo estructural, es decir, que no es un problema coyuntural, es que es una cosa estructural que yo tengo claro, y por eso siempre digo que llevar Petronas en cartera de inversión a largo plazo es una posibilidad desde mi punto de vista muy interesante, porque vamos a ir viendo mínimos crecientes en combustibles fósiles. Hay mucha escasez, además no ha habido inversión previa, por lo tanto hay una falta de explotación clara, la demanda se mantiene y las reservas, los ahorros, por decirlo de alguna manera, que teníamos, se están agotando, y se ve perfectamente con la semana pasada la liberación mayor de la historia. Estados Unidos están ahí mismo echando toda la carga al asador, pero cuidado, Biden, que se va a quedar sin reservas, todo esto por las midterm, pero las midterm pasarán y el problema seguirá ahí, ¿eh? Esto lo digo todo, el gráfico del día, desde mi punto de vista, tremendo el problema que tenemos que tener con los combustibles fósiles, ¿eh? La escasez brutal que va a azotar en próximos lustros. Vamos ya con el siguiente gráfico, el cuarto, si no me equivoco, de la tarde. Vamos a ponerlo en grande. Fijaros cómo, para que no perdáis detalle, cómo estas son las expectativas de inflación, que es lo que hay que mirar, no tanto los datos presentes, sino las expectativas, por lo menos es lo que sobre todo mira la banca central. A 3 y a 1 año están cayendo, a 1 año siguen altas, siguen prediciendo, pues eso, en tonos del 4, 5, 6%, pero a 3 años sí que ya se ven caídas muy importantes. Por lo tanto, yo siempre digo, lo comentaba hoy en Twitter, que no creo que el problema a día de hoy, sabéis que los mercados se mueven por expectativas, no creo que el problema a día de hoy del mercado sea la inflación. Creo que ya está descontado que la inflación ha hecho techo en Estados Unidos. Otra cosa es Europa, eso es otro cantar. Estoy ahora mismo hablando de Estados Unidos. Creo que ya descuenta que ha hecho techo, a pesar de que podamos tener sorpresas como la de hoy, ligeramente negativas, pero desde luego están muy por debajo las cifras del máximo que se alcanzó. Es decir, el mercado sí que ha puesto en precio que la inflación pues se va a ir moderando, con sus vaivenes, pero se va a ir moderando. Eso creo que es claro, y por eso estábamos bastante alejados de los mínimos. Lo que no ha hecho el mercado, y por eso creo que no va a ser el principal problema futuro, creo que el principal problema futuro va a ser la recesión. La recesión, siempre digo que no es inmediata. No es inmediata una vez se suben los tipos de interés, y esto evidentemente castiga el consumo, castiga la demanda agregada, genera una contracción económica. Eso no es inmediato. Estamos en pleno ciclo de subidas de tipos de interés, de normalización, de endurecimiento monetario y fiscal, pero ese impacto aún no ha llegado a la economía real, o no ha llegado del todo. Hay amortiguadores sociales, hay ahorro que evitan que sea inmediato. Siempre hay un decalaje, ¿no?, entre medida e impacto en la economía. Y el impacto no ha llegado. Yo insisto que es posible que en los próximos trimestres, 2023 sobre todo, sea el año donde todo esto se va a notar de verdad, en empleo, en actividad económica, en consumo. Y ahí sí que va a ser cuando la renta variable pondrá en precio la ralentización, la recesión, se reducirán se revisarán los beneficios empresariales, y todo esto se tendrá que ajustar con una onda bajista más, ¿no? No es tanto ya la inflación el problema, sino desde mi punto de vista es que el mercado vaya poniendo en precio la recesión. Una recesión que los políticos nos dirán constantemente que no existe, porque siempre hay un decalaje entre medida e impacto, pero que llegará.
Y se vio ayer un gráfico que traje en la parte macroeconómica muy interesante, es el patrimonio neto, ¿no?, de las familias en Estados Unidos, cómo está en niveles por debajo de la gran crisis financiera. Patrimonio neto lo es todo, básicamente, ¿no? Activos menos pasivos. Por lo tanto, la riqueza negativa empezará a jugar sus cartas. Eso lo tengo muy claro en el año 2023. Así que no centrémonos tanto en la inflación, sino sobre todo en la recesión. Creo que es el punto que empezará a copar titulares en próximos meses y trimestres. Vamos con el último gráfico de esta sección, de hoy martes 13. Fijaros qué interesante también como aquí vemos como la deuda, el mercado de bonos, que tiene uno de los mayores drawdowns de su historia, está cayendo prácticamente un 12%. Pero es curioso cómo se ha vendido igual los bonos de alta calidad, ahí lo tenéis, de los bonos de baja calidad o basura, ¿no? High yield. Esto, básicamente, ha habido venta masiva o capitulación en deuda de todo tipo, ¿no? Tanto de muy buena calidad, deuda gubernamental, países como Alemania, Estados Unidos, AAA, etcétera, etcétera, con deuda basura. Esto es un símbolo de que aún no se ha capitulado. Por lo general, en capitulación, cuando hay pánico económico, pánico bursátil, se suele vender mucho más la deuda high yield, la deuda basura, y los flujos se protegen, se refugian en deuda de calidad. Y esto abre el spread entre deuda basura y deuda de buena calidad. Esto suele ser un signo, al igual que el disparo de la volatilidad, de capitulación. Ese spread aún no se ha visto, no se ha abierto. Sigue siendo muy similar la venta en deuda, insisto, de buena y mala calidad. Por lo tanto, yo sigo esperando a que ese margen se abra, cosa que de momento, insisto, aún no ha sucedido, y un ejemplo más de que aún no hemos capitulado y que podemos ver esa onda bajista más en renta variable. Toda la tesis la voy siempre poniendo color con datos en estas secciones y, por supuesto, en los gráficos técnicos. Siempre, como digo, compaginamos análisis fundamental con contenido para tener una sólida tesis de inversión que la comparto siempre aquí en abierto con vosotros y de la forma más cristalina que sé y que puedo, ¿no? Así que espero que os haya gustado. Por supuesto, os pido vuestra opinión. Como siempre, en la caja de comentarios podéis poner lo que queráis, libertad de expresión absoluta que tenemos aquí en Carolus como medio independiente. Y sin más, vamos de nuevo al set de trading a continuar con las ventanas de oportunidad. Turno de Álvaro, os espero ya en el set. Vamos allá.